A inicios de 2023, las redes sociales comenzaron a llenarse de chefsaurios, obrerosaurios, contadosaurias y doctorsaurias. Se trataba de arte generativo, es decir, imágenes hechas por inteligencia artificial en la plataforma llamada Midjourney. Ahí, el usuario ingresaba un texto y la inteligencia artificial generaba una imagen a partir de él. Entre todas y todos los que comenzaron a usar esta herramienta, estaba el usuario de la red Instagram AI Dreams. Y es a este usuario al que se le ocurrió que una aplicación ingeniosa de la IA sería mostrar a dinosaurios vestidos o haciendo referencia a distintas profesiones o actividades. Así surgió primero el bomberosaurio, y luego la musicosauria, y la astronautasauria, y el chefsaurio, y muchos más. Y como eran imágenes interesantes, en poco tiempo Internet hizo su magia y se volvieron virales. Todas y todos querían ver un dinosaurio alusivo a su actividad o profesión. Sin embargo, pronto surgió una interpretación de esas imágenes que nos puso a todas y todos a reflexionar. Esas dinoprofesiones generadas por inteligencia artificial, irónicamente mostraban de alguna manera aquellas profesiones o actividades que podrían quedar muy pronto en el olvido, extintas, como los dinosaurios que las representaban, porque podrían ser reemplazadas precisamente por aplicaciones de la inteligencia artificial. Y aunque solo se trata de una interpretación de las imágenes virales en redes, hay un estudio que parece darle sentido. Entre 2021 y 2022, Remitly, una institución financiera de Inglaterra, realizó una investigación para determinar cuál era el trabajo soñado de cada país. Y para sorpresa de muchos, en gran parte de Latinoamérica y España, la mayoría no sueña con ser doctor o ingeniero o abogado. Las y los jóvenes sueñan con ser influencers, una actividad para la que aún no hay un dinosaurio generado por inteligencia artificial. Yo soy Luisa Iglesias y hoy acompaño a Aleida Calleja. Hola, querida Aleida. Hoy vamos a hablar de influencers. Poder es responsabilidad, ¿o no, Luisa? Dicen por ahí, habrá que ver. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la tercera temporada de Virtualia. El lado B del futuro. Hola linduras, bienvenidos sean un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a hacer un video caminando casual por las calles, como le hicimos hace unos días aquí en el canal. Vi que les gustó ese formato. Hoy estamos en la ciudad de Nueva York. Me dijeron, Jimmy, ponlos a prueba y dinos si de verdad funcionan así de bien y si vale la pena por su precio. Así es que bueno, ya, menos bla bla, más pum pum y pongámoslo a prueba. Estas son las voces de Kimberly. Ahí está Luisito Comunica, Jimmy Álvarez y otros famosos y reconocidos influencers de nuestro país, influencers mexicanos. Pero, ¿qué es lo que son los influencers y qué actividad es la que realizan que está tan de moda, que las nuevas generaciones aspiran a convertirla en una forma de vida? Influencer es cualquier persona que se coloca en una plataforma digital con una finalidad de difundir su imagen, sus opiniones y, en muchos casos, realizar publicidad. Fíjate, Luisa, hace un tiempo pudimos hablar con Clara Luz Álvarez, que es una gran académica, y la definición que nos da de una persona influencer, de ahí podemos desprender que existe potencialmente en estas personas más un objetivo comercial, no todas, digamos, hay influencers que sí tienen causas sociales, ambientales, etcétera, sí. Pero ha proliferado en los últimos tiempos personas que son influencers, pero que son influencers realmente como modo de vida, como para hacer negocios, hacer comercializar. Lo que estamos viendo es que personas que aparentemente es cualquier ciudadana de a pie comienzan a dar sus opiniones sobre cierto producto, sobre cierto servicio, sobre cierto lugar, cuando la gente piensa que es una ciudadana X dando su opinión y realmente estás recibiendo un pago por ella. Y es que
Justamente yo creo que aquí viene una parte muy interesante. Tiene que ver con que, por ejemplo, un blogger quiere compartir sus contenidos, un youtuber quiere hablar de algo, mientras que un influencer está vendiendo y no muchas veces de manera obvia, ¿no? Que ese es uno de los temas. No lo dicen de manera explícita, no dicen que una marca les pagó para que anunciaran ciertos productos. Solo aparecen con ellos y dicen, esto es algo que yo me puse en el día a día, cosa que no es cierto. Sí, digamos, mira, vamos a escuchar. La publicidad está migrando hacia este entorno digital de influencers y la sociedad, las audiencias, me da la impresión que la mayor parte no perciben que están siendo sujetas de publicidad, con lo cual bajan la guardia y lo reciben como si fuera una opinión que tú me dices de un restaurante o de un viaje. Y sin embargo, todo esto podría tener importantes consecuencias. Es decir, lo que estarían haciendo estas personas llamadas influencers son una cosa que está prohibida por la Constitución, que es la publicidad engañosa. Sí, hay varios niveles. A quien escuchamos es Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor. Seguramente han podido escuchar sobre esta asociación que se ocupa mucho de los temas de la publicidad engañosa. El primero es de que hay un principio universal de la autenticidad en publicidad. ¿Qué significa la autenticidad en publicidad? Es que tú como sujeto que estás recibiendo un mensaje, tienes que saber que ese mensaje es un mensaje publicitario. Pero quizá estemos aún lejos de que este tema sea una realidad. Mira, de aquí a Aleida podemos rescatar varias cosas que han dicho Clara Luz Álvarez y Alejandro Calvillo para poner justamente más atención a los videos que consumimos. Y justamente podemos retomar el siguiente ejemplo. Vamos a escuchar este fragmento. Tenemos un Starbucks. De aquel lado hay un Starbucks, ¿no? Entonces, si vienes con ganas de echarte un cafecito, el aeropuerto está muy amplio. Se siente amplio, se siente moderno, que la verdad sí hay muchos locales que siguen vacíos, pero pues obviamente porque es un aeropuerto muy nuevo. Evidentemente sí hay negocios todavía vacíos, digo, ¿verdad? Es realmente nuevo el aeropuerto. Pero antes de eso tengo ganas de ir a ver los baños. A ver... Algo que me han dicho es que los baños están bastante chidos. Voy a entrar al baño y vean nomás qué bonitos baños. Miren nada más. Y quiero aclarar que esto que estoy haciendo nadie me paga, simplemente yo quería... Esto está, lo digo una vez más, divino. Y siento la necesidad de recalcarlo, no me están pagando para decir esto. Y repito, este videito nadie me está pagando. Esto que acabamos de escuchar es una comparación entre los videos del chef Aquiles Chávez y el de el ya mencionado Luis Arturo Villar Zúdek, mejor conocido como Luisito Comunica. Ambos son contenidos virales. Pues mira, la verdad es que ambos videos que se postearon o se publicaron en febrero del 2023, con diferencia de algunos días, llamaron mucho la atención porque pues la verdad había demasiada coincidencia en los discursos, en lo que decían, y en redes sociales comenzaron a criticarlos y se les acusó de estar recibiendo dinero, es decir, de tener publicidad pagada y de mostrarla de manera engañosa. Detrás de eso hay toda una labor de mercadotecnia, de algoritmos, de publicidad pagada, que les dicen decir o no decir de un producto. Y por eso que nos comentó Clara Luz, es que actualmente las personas influencers se han vuelto tan importantes para la publicidad. O sea, son personas que su profesión se vuelve esa, ¿no? Su profesión es cómo me coloco y con estrategias de comprar seguidores para que se vea que tienen muchos seguidores, puedan entrar más seguidores, de colocación de los mensajes. Ahora, a través de las redes, que es donde está creciendo más la publicidad. En ningún otro sector está creciendo la publicidad. Hasta hace unos años no era la mayor inversión en las redes, pero sí era donde estaba creciendo más y más y más la inversión.
Justo, a ver, el problema de este tipo de videos es que muchas veces las y los seguidores ni siquiera se dan cuenta de que es publicidad. No nos damos cuenta. Yo me incluyo a veces como consumidora de estos contenidos que digo, ay, qué chistoso reel, ay, qué chistosa historia, ay, pero qué bonito TikTok, y ya compré algo sin darme cuenta, ¿no? O ya tienes un estilo de vida al que tú quieres aspirar porque quieres ser como esa persona. Ese TikToker es mi ¿no? amigo, los escucho decir que justamente nos compramos la idea, por precisamente la cercanía de las redes, de que las personas que están del otro lado de la pantalla o del teléfono, etcétera, son personas muy cercanas porque creemos que realmente conocemos su intimidad. O sea, creemos que realmente los vimos en su cama despertándose, metiéndose a bañar, y no es así. O es el caso de las niñas que ven a las influencers con cosas de Barbie, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Y eso tiene un impacto en la personalidad de las infancias, pero hay otros todavía mucho más complejos, como casos que se han sabido de influencers que dicen que el uso de los combustibles fósiles realmente Mira, por ejemplo, no impacta por el tema del cambio climático, y ha habido algunas investigaciones donde se sabe que esos influencers han sido pagados por empresas productoras de hidrocarburos. O sea, que realmente hay mucho que discutir en términos de ética, en términos de pues una autorregulación, una regulación y políticas públicas, porque por supuesto tiene una influencia en la vida de la gente. Estaría bien interesante llamarlos los influencers ideológicos. Imagínate nomás. Pues aunque no quieras, todas esas personas son influencers ideológicas, Qué querramos o no. fuerte. Hablando de las ideologías, ¿recuerdas tú, Luisa, lo que sucedió en 2021? A ver, hablemos de votos y hablemos de elecciones. El voto es libre y secreto y me siento mal conmigo misma. De hecho, ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí. En realidad fueron nada más 10,000 pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. El fragmento que escuchamos es una declaración de la influencer Fernanda Moreno. Y es que la noche anterior al día de las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados y la mitad de los gobiernos estatales, pues distintas personas influencers, personas que se dedican a la actuación, que son cantantes, subieron historias a sus cuentas personales de Instagram comentando que votarían por el Partido Verde. Parece que les resulta una estrategia muy eficaz porque no importa que lo multen, porque además las últimas multas tampoco han sido gran cosa, no inhiben la conducta, pero les resulta, fíjate, tan buena la estrategia que no le importa que lo multen en cada elección y hace esta estrategia. A ver, vamos a escuchar cómo fue que los distintos influencers hablaban de estos temas. Me gustan las iniciativas del partido. Pues llegó el día para salir a votar. Otra propuesta del partido. Hay que salir a votar. Yo les he dejado varias propuestas del Verde que me parecen espectaculares. En pleno día de las elecciones lo hicieron, a pesar de que está prohibido. Por eso es que multan al partido. Y la verdad es que las reglas electorales en México, en otros países no, pero en México sí, es que el día de las elecciones hay veda electoral, o sea, nadie puede hacer promoción por ningún partido, candidato, porque es un día de la jornada en el que ya nadie tiene que generar una influencia indebida y entonces deberían de darse. Y bueno, las figuras públicas estas promovían el voto, primero diciendo que iban a salir el domingo, fue el 6 de junio del 2021, ¿no? Yo fíjate, tengo un dato sobre eso que me llamaba mucho la atención y era que muchos influencers fueron multados por esto que sucedió. Eran de hasta 133,000 pesos, era lo que pagaron algunos de los influencers que promovieron al Verde en 2021. Esta fue una sanción, por así decirlo, que decidió el Tribunal Electoral. Sí, pero que fue muy criticada porque se les hizo la multa, pero todo el mundo dijo, no, bueno, 300,000 pesos, la verdad es que les pagan mucho más que eso. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí, y además porque, ¿sabes cuál es el problema también, Luisa?
Porque es dinero público. Porque el dinero que reciben los partidos políticos es dinero público. Ya estaba yo a punto de hacer ese berrinche, de que nosotros somos los que pagamos la publicidad sí. y la multa de estos partidos. Y la pregunta es, ¿a quién le tocaría de una u otra manera hacer una regulación congruente con lo que está ocurriendo? Porque al final del día sigue siendo publicidad electoral, o sea, en plataformas aparte. Mira, hay quien dice que habría que meterlo en la ley electoral, en una reforma de la ley electoral, pero yo creo que no todo se tiene que regular. Si pusieran multas realmente que inhiban las conductas, ya no necesitarías una ley. Ahora, Pues sí. yo creo que hay leyes ya existentes, como la prohibición de la publicidad engañosa, que es constitucional, o sea, es una muy grave falta, ¿no? Administrativa. Y allí, de eso se podrían agarrar las autoridades electorales para hacer de veras multas importantes o regularlo, ¿no? Yo creo que, o sea, justamente ya hay mecanismos inclusive como para esta responsabilidad propia de cada uno de los influencers, en el que hay una pestañita para decir, este fue un contenido pagado. Claro. O para decir, cuando estás haciendo un video, oigan, me mandaron esto. O sea, como realmente puntualizar. El decir que estás haciendo, que estás patrocinado. Estás haciendo publicidad. No Ahora, tiene nada te voy de a malo. decir, en este caso de las elecciones del 2021, se dio a conocer que este partido le entregó este guión a 103 personas. Ve nomás. ¿no? Ajá. Y pues mucha gente se sintió engañada. Y aparte de las multas, hay que decir que pues varias marcas dejaron de trabajar con esas personas influencers, ¿no? Les costó. Claro, hubo un costó. costo social, una sanción moral. Y por eso es tan importante hablar de estos temas públicamente, Claro. de ponerlo en la agenda pública, porque entonces también las sanciones morales son importantes, ¿no? Por eso digo que también es un problema ético. Es tal cual un caso ejemplar, sí hubo consecuencias, se tuvo que acatar por parte de las personas públicas y pues también a la fecha, ¿no? Esto sigue sin tener leyes específicas, tenemos los casos que nos está mencionando Aleida, pero hay que seguir revisando también cómo es el actuar de las y los influencers. Hay algunos, por ejemplo, que porque sí, yo digo que regular todo tampoco, ¿no? Se vuelve... Luego ni se aplica porque no existen las condiciones institucionales para hacer cumplirlas. Y hay algunas que me parece que es tan simple como que te diga, ay, pues a mí me está patrocinando tal marca esta camiseta, por decirte algo. Ajá. Y no tiene como demasiada consecuencia. Pero cuando se trata de temas de salud, ahí sí necesitamos una regulación porque estás jugando con un tema público, Totalmente. ¿no? Que es un problema público, como el tema de la promoción de la comida chatarra para las infancias, Así es. o la promoción de ciertas medicinas, y yo creo que ahí sí vale la pena. Entonces, no es como todo a rajatabla, pero sí hay cosas que son graves, que pueden violar derechos de las personas y que esas se tienen que garantizar y se tienen que pues también proteger, ¿no? Pues mira, si la radio y la televisión ya tienen este tipo de leyes y las redes de una u otra manera imitan estos mecanismos, Clara Luz Álvarez tiene por ahí un tema muy interesante con respecto a la postura de los influencers y de la regulación. ¿Qué pasa con los influencers? Los influencers parece que están en un mundo aparte y no se tienen que sujetar a la ley. En el caso de que tú mencionabas, que viene desde nuestra Constitución, que no puede presentarse publicidad como información, esa sí está constreñida nada más a radiodifusión, radio y televisión abierta y televisión restringida. Pero no todo está perdido. Fíjense que yo, como abogada, creo que la Ley Federal de Protección al Consumidor, tal cual está hoy, afortunadamente no refiere a una plataforma específica. Y yo, como abogada, defiendo que esa ley sí puede cubrir a esa publicidad que están haciendo influencers. Y la Ley General de Salud también es genérica, por lo cual yo interpreto que sí debería de ser aplicable. Mira, en lo que hemos dicho, lo que se refiere a publicidad engañosa que pudieran hacer estas personas que se les dice influencers, y se les dice influencers porque influyen en la gente, ¿no? Tienen una influencia. Y la verdad es que también, lo que te decía, ya existen también leyes que se pueden ocupar
que son vinculantes, como le dicen los y las abogadas, ¿no? Que son vinculantes y que podrían utilizar las autoridades para poder sancionar algunas conductas que pues definitivamente no son legales o hacen un daño al interés público. Hubo otro caso de una influencer en Baja California, donde ella hablaba de cirugías plásticas y que quedas muy bien, y siempre anunciaba a un hospital, a cierto corporativo médico. Ya hubieron 2 defunciones. Entonces, no estamos hablando de una situación que nada más sea algo académico, son bien exageradas de platicar de la trascendencia de influencers, ¿no? Esto puede tener un impacto en la integridad física y en la vida de las personas. Y si toda la larga lucha de la que tú has formado parte, Aleida, de décadas por buscar la alfabetización mediática para radio, para televisión, para las audiencias, hoy la tenemos que extender. Bueno, y aunque todavía falta un largo camino por recorrer, Clara Luz también nos compartió algunos casos de éxito. Sí los hay, casos de éxito que se han dado en otros países que nos pueden servir como referentes. No se pueden imitar como tal porque las realidades de cada país son distintas, claro, pero de eso podemos aprender. Lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido es sacar unos lineamientos que no es, digamos, como se le llama, derecho duro o hard law, sino que son más bien ideas, ejemplos de qué sí y qué no está permitido o cómo debes de revelar a la gente si estás recibiendo algo pagado. Era lo que decíamos, ¿no? O sea, los lineamientos no son leyes, no son cosas constitucionales, son lineamientos y por lo tanto son más fáciles de poder utilizar. Y podríamos diferenciar entre la información que está pagada como publicidad y también con eso tú tienes la información y más criterio para decidir si lo asumes o no lo asumes. Y esto, vaya, que lo agradeceríamos mucho todas y todos, de verdad. Evitaría muchos problemas, como todos los que ya escuchábamos en la voz de Clara Luz, en la voz de Alejandro Calvillo, sobre todo, por ejemplo, con este tema que hablaban, ¿no?, de las cirugías plásticas o simplemente pasar malas experiencias con algún producto falso que se anuncie como algo realmente funcional, por así decirlo. Fíjate que antes de que terminemos este episodio, Luisa, es importante. Es cierto que los estados permanentemente tienen la tentación autoritaria de controlar, siempre, ¿no? Sí. O sea, es la naturaleza del Estado. Ese riesgo siempre existe, ¿no? Sí. Y por lo tanto, por eso mucha gente dice, no, es un espacio libre. Pero no, también ya nos estamos dando cuenta de que se necesita también a un Estado garantista de los derechos que puede violar un privado. Y si no tiene esa regulación, ¿cómo diablos tutela, como dice el lenguaje de los abogados, ¿no? ¿Cómo tutela esos derechos? Entonces, digamos, por eso digo, hay cosas que sí se regulan, hay cosas que no se regulan. Y hay una pregunta clave que no es menor, es ¿cómo se regula? Este punto es importante en nuestro país, Aleida, porque en nuestro país una y otra vez lo hemos vivido, que las empresas dicen, están quebrantando mi libertad de expresión, mi libertad programática. Mi libertad de empresa. Y ahí es donde yo creo que tenemos que decir alto. Sí se respeta la libertad de expresión en la forma de discurso comercial, que es la publicidad, pero puede tener límites y restricciones. Cuando se afecta temas de salud, cuando se engaña, porque el que tú no me digas que tu video de influencer está lleno de publicidad y yo piense que es Aleida dándome un consejo, es engaño. Claro, y no cualquier engaño. Es una delicada situación que no es exclusiva, reitero, no es exclusiva de nuestro país, pero en la que quizá, pues la verdad, comparando un poco las realidades, sí vamos tantito atrasados. Países como Reino Unido, Estados Unidos, España, Francia y no dudo que el resto de la Unión Europea, que son países de tradición liberal, están estableciendo restricciones, porque luego vienen en México a decir que, bueno, ya es censura. Ahí es donde yo creo que sí tiene que haber una política pública definida para distinguir. La publicidad es correcta, la publicidad no es mala, nada más que hay ciertos aspectos que hay un interés público de proteger. Niñez,
salud y no engaño. Mira, Luisa, la verdad es que es un gran tema. Sí. Pero creo que se discute poco en México. Esa es mi sensación. Yo siento que se discute poco porque justamente nosotros seguimos luchando por una plataforma libre, ¿no? Por un internet libre. Claro, porque eso es lo que nos gusta. El que se atreva a decir el tema es cómo hacemos un entorno donde no creamos que Internet nomás es subir un video y pasarla bien. O sea, realmente hay todo un mundo comercial, todo un mundo de intereses comerciales, políticos, y que tenemos que ser conscientes de eso cuando estamos consumiendo cosas en Internet. Cuando a mí me preguntan mi opinión sobre este tema en particular, siempre regreso, por ejemplo, al podcast, ¿no? Como uno de los muchos ejemplos que hay de los que comentan o las voces que aparecen en Internet. Si bien Internet es muy democrático porque todas y todos podemos potencialmente tener un podcast, abrir nuestra cuenta, etcétera, eso no quiere decir que vamos a ser distribuidos de la misma manera. O sea, si Coca-Cola mañana decide que quiere hacer una publicidad, esa es la que te va a mostrar el algoritmo, no la mía queriéndote decir liberen a Willy. Hay toda una trama de intereses comerciales, exacto, ¿no? Y ahí políticos. Es cuando tenemos que entender, aunque estamos libres en esta plataforma, sigue habiendo mucho dinero de por medio que elige qué voces hablan y cuáles no. Y eso puede ser discriminatorio, incluso para otras voces. Y regresando al tema de las influencias, tú supiste de algo que pasó en Puebla, ¿verdad? Ya te lo voy a contar. Hay varias cosas que podríamos contar, pero justo en 2023, en febrero, la SEP, la Secretaría de Educación Pública del país, avaló la carrera técnica de influencer. Esto ocurrió en una escuela privada de Puebla. Mira que yo al principio como que dije, ¿esto qué? Pero ya empiezo a entender un poco por qué. Porque si toda la gente que quiere ser influencer aprender estos lineamientos, por ejemplo, creo que estaría interesante. O sea, sí, por lo menos que pasen por un proceso de formación, ¿no? Algo chiquito. Así. O sea, mira, hay países, que no voy a nombrar cuáles son, pero hay países que si tú quieres ser albañil, tienes que pasar por un proceso de formación de 2 años. Salen con un certificado y pueden cobrar mejor, tienen mejores condiciones laborales incluso. Entonces, me parece que es importante, habría que revisar el plan de estudios, ¿no? Los influencers, como los conductores de radio o de TV, llegaron para quedarse. Ya están ahí estas figuras. Esperemos que la versión 2.0, la nueva generación de influencers del futuro, tenga muy clara su responsabilidad. Su responsabilidad ya están para quedarse. Sí. Vengan a ayudarnos a todos y a todos. Sí, nadie está diciendo que no, sino cómo generamos las condiciones para que realmente lo sean. El influencer no se crea ni se destruye, solo se transforma. Justo hablando de las dinoprofesiones, en el siguiente episodio platicaremos a detalle de otras novedades que con inteligencia artificial se han generado en estos meses, ya que ahondaremos sobre los beneficios, sesgos y límites de la inteligencia artificial. Muchas gracias, muchísimas gracias a quienes nos escucharon. No dejen de suscribirse al canal y enviarnos sus comentarios. No sea mala onda, díganos si les gusta, si no les gusta, qué podemos mejorar, qué podemos incluir, ¿no? O a lo mejor se nos están pasando puntos de vista o temas que son relevantes y nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que agradecemos mucho el apoyo y la participación en este episodio de Clara Luz Álvarez y de Alejandro Calvillo. Y no se olviden de que el equipo de Virtualia somos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph y sus servidoras Luisa Iglesias y Aleida Calleja. Hasta el próximo. Virtualia. El lado B del futuro. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.